Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Está entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa en mi confianza sobre ti. Sobre ti, oh, oh. Sobre ti. Capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Dice tu vida ya en la cruz, resucitaste en mí, Jesús. Eres mi todo, Dios. Enseñado en tentación, tú me sostienes, mi Señor. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. En mi proceso
todos se fueron en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola, su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré, Él es mi amigo fiel. En mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da, Él conmigo va. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Fiel es Dios, ¿lo somos nosotros? Repito la pregunta. Fiel es Dios, ¿lo somos nosotros? Hablamos nuestra Biblia, nuestro manual de instrucción, la palabra de Dios en el segundo libro a los Tesalonicenses. Segundo libro a los Tesalonicenses. Estaremos leyendo el capítulo 3, los versículos del 1 al 5, en Reina Valera
actualizada 2015. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1 al 5. Por lo demás, hermano, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que, dice la palabra, lo que os he mandado. Y el Señor, versículo 5, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Inclinemos nuestros rostros allí donde estemos, por respeto al Señor y a la palabra de Dios, no como algo místico, sino por respeto a Dios. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos en este momento. Señor, venimos delante de ti, sabiendo que podemos hacerlo porque tú has pagado el precio necesario y tú has abierto ese camino para que vengamos delante de ti, Señor, de tu trono, y te rogamos, Señor, te rogamos que la palabra sea más que información en este día, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, te lo rogamos, Señor. Creemos que tu palabra son espíritu y son vida. Lo dice tu texto, lo dice el manual de instrucción de tu palabra. Y queremos ser atravesados por ella, por tu palabra, Señor, en nuestra vida. Y queremos ser redarguidos, queremos ser corregidos e instruidos, edificados por tu palabra. Y que esto pueda significar que nuestra vida sea transformada para la gloria tuya, Señor. Transfórmanos, Señor, con tu palabra en el día. Corrígenos, intrúyenos, edifícanos, Señor. Atraviesa, como dice, hasta lo más profundo de nuestro tuétano, Señor, y que tu palabra nos desnude y nos hable de dónde estamos con respecto a que si somos fieles a ti, estamos practicando la fidelidad a ti, Señor. Tú eres fiel. Nosotros también nos invita el Señor Jesús a ser fiel y a tener la confianza en ti, Señor. Transfórmanos cada día más en tu confianza y en tu fidelidad. Ponemos este tiempo en tus manos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora atendamos y sigamos con el texto, el versículo número 1. Dice, por último, por lo demás, hermano, lo que está diciendo por último. O sea, quiero concluir, quiero darle algunos consejos, algunas guías prácticas sobre la vida de la iglesia. Y él dice, terminando esta carta, Pablo está tratando de animar a los hermanos de Tesalonicenses a caminar como digno del Señor, a estar confiando en el Señor, a entender la fidelidad de Dios. Y él en el capítulo 2 enseñó toda doctrina, enseñó la doctrina de los últimos tiempos y trata de decirle a ellos, recuerden que toda la doctrina es todo lo que uno cree, pero esa doctrina debe traducirse en una manera de vivir. Ahora en el capítulo 3, Pablo lo que establece que la doctrina que en el capítulo 2 ellos debieron entender de los últimos tiempos, lo que dice es que esa doctrina debe estar basada en la manera en que tenemos que vivir. Y va a desarrollar todo a partir del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 5. ¿Cómo debemos vivir? ¿Fiel es Dios? Sí, si fiel es Dios, ¿lo somos nosotros? Le dice Pablo, hace la pregunta. Y en estos versículos, primeros 5 versículos, Pablo habla de la confianza que tú y yo
podemos tener y que podemos experimentar. Nuestra confianza debe estar puesta en Jesús claramente, dice Pablo, y Él nos va a decir que debemos poder confiar en Él, en Jesús, y que Él pueda hacer que la fidelidad a Él, lo que hace y puede hacer en nuestra vida y en la vida de cada creyente. Por lo tanto, Pablo dice, por lo demás, o sea, por último, hermanos, en primer lugar dice, orad por nosotros. Orad por nosotros. Pablo está diciendo básicamente en este momento que constantemente le pedía a otros cristianos que oraran por él. Hay algunos ejemplos bíblicos que yo puedo para confirmar esto y usted lo puede revisar con más calma. Romanos 15, versículo 30, 2 Corintios capítulo 1, versículo 11, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19, Filipenses capítulo 1, versículo 9, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Pablo está pidiéndole a los cristianos de Tesalónica que oraran por él. Pablo sabía que el éxito de su ministerio en cierta medida dependía del pueblo de Dios, y eso es lo que entendemos los líderes, los pastores. Hay que orar por sus pastores, por sus líderes, para que el Señor lo dirija, los gobierne, y que tenga la capacidad de entender el pensamiento de Dios para transmitirlo a su pueblo. Usted no sabe cuándo ayudas a los siervos de Dios y a los líderes de Dios de su iglesia por las oraciones de sus hermanos. Tienes que tener en cuenta ese concepto claro que Pablo está diciendo. Es interesante que en el verso 1 Pablo tiene una petición. En el verso 1, hermano, orad por nosotros. Y me encanta que Pablo sea así, porque que lo veamos así. De hecho, el tiempo del verbo en el original es continúen orando por nosotros, continúen orando por nosotros. Y Pablo muestra su humildad, su necesidad, y no tiene problema de decirle a la gente, de decirle a los hermanos, ¿saben qué, familia? Necesito que oren, continúen orando por mí. No es la primera vez, como lo mostré en los textos anteriores. En muchas cartas él le pide a los cristianos que oren por él, que oren por ellos, que pueda interceder por la vida de Pablo, por el ministerio de Pablo y lo que él está haciendo. Si me acompañan al 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25, en la primera carta que escribió antes de esta que estamos estudiando, el verso dice, hermanos, orad por nosotros. Ahí está. Cuando él dice en el capítulo 3 de la siguiente carta, continúen orando por nosotros, es la idea, continúen orando por sus líderes, por sus pastores, por los otros hermanos. Es importante orar, pero generalmente muchas veces nos centramos simplemente en nuestras necesidades, en lo que me preocupa, en lo que estoy pasando, en lo que voy a obtener, básicamente. Pero a veces nos cuesta ir más allá nuestra propia vida, nuestro propio metro cuadrado. Pablo dice, sabe que como iglesia tienen que orar, pueden participar en la obra de Dios. Una de las maneras es orando uno por otro, orando por lo que Pablo va a decir y lo que su pastor va a decir. Y Pablo tiene dos peticiones de oración. En el verso 1, ¿cuál es la primera? En el verso, orar por nosotros ¿para qué? ¿Cuál es el propósito y el objetivo de esta oración? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y sabe que la palabra dice en nuestras oraciones, vamos a ver realmente cuáles son las prioridades de nuestra vida. Por lo que estamos orando, mucho, poco, siempre en nuestra oración sale a flote lo que realmente nos preocupa y nos interesa. Pablo aquí en 1 Tesalonicenses versículo 3:1 dice, no está hablando de su inocencia, es lo que él querría para su propia vida, está orando. Lo que pone en primer lugar en esta petición, en este requerimiento, es que
ahora ellos puedan orar por la palabra de Dios, para que la palabra, como dice ahí, correr y ser glorificada. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad del ministerio de Pablo. Vemos en el libro de los Hechos, cuando dice que cuando él iba a la sinagoga, él razonaba con ellos la escritura, y que usaba la escritura para razonar con ellos, para razonar con la gente. Y esa es la herramienta que Pablo usaba para poder predicar el evangelio. Obviamente Jesús se lo había revelado, pero él siempre tenía su base en la escritura, en la palabra de Dios. Pablo nunca le dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo porque yo te lo digo. O venir porque me funcionó a mí. Ven a Jesús porque me funcionó a mí. No, Pablo siempre usó la escritura para hablarle a la gente de su necesidad de Dios, de su necesidad de Jesús, de su necesidad de perdón. Entonces la palabra de Dios era prioridad para su ministerio y debía ser para nosotros una prioridad, para nosotros, para la iglesia, para nuestra iglesia, para nosotros. Y a veces que en tiempos que vivimos, la palabra no es una prioridad para la iglesia, para nosotros. Y a veces en la iglesia nosotros los pastores queremos entretener a la gente, los líderes, queremos entretener, no alimentar a la gente, pero nuestro llamado como líder, pastor, que esté al frente de una iglesia enseñando, debemos recordar que la palabra de Dios hay que enseñarla. Enseñar la Biblia es nuestra primera prioridad. Hoy en día se enseña mucho de la Biblia, pero es algo muy diferente enseñar la Biblia. Eso es lo que somos llamados, enseñar la palabra, la Biblia, alimentarnos. Y ahora Pablo está consciente para que eso ocurra, hay obstáculos. Van a ver en la vida de nosotros. La palabra la llama en la Biblia Satanás nuestro adversario. Él se va a oponer a cualquier intento de estorbar e intentar que la palabra se pueda dar a conocer. Y Pablo dice en el ministerio de Pablo cómo los obstáculos del enemigo trataron de detener los problemas, la persecución y todo eso, pero realmente vemos cómo Pablo, en la vida de Pablo, Dios fue fiel y cómo tenemos la palabra de Dios hoy día. Oren para que la palabra corra. Obviamente la palabra no tiene dos piernas, está usando una metáfora de una atleta, que la palabra debe correr, que pueda brincar los obstáculos, pueda avanzar y seguir avanzando, como lo estaba haciendo a través de ese tiempo hasta este tiempo. Acuérdate, pues Pablo estaba siendo perseguido por los hermanos, por gente, y antes de llegar a esta iglesia, él tuvo problemas con alboroto en Texalónica, tuvo que salir a Berea, y antes de llegar a ser problemas siempre tendremos, obstáculos siempre tendremos. La palabra de Dios ha sido un obstáculo y es un obstáculo para que el enemigo quiere que nosotros no prediquemos y enseñemos la palabra de Dios. Pero ha pasado 2000 años y la palabra de Dios está aquí y hay que seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Nadie la puede parar. Nadie. Un gran ateo de hace 2 siglos que la Biblia iba a desaparecer. La Biblia no iba a pasar más tiempo, y es curioso que su casa se transformó en una imprenta de Biblia. Ese hombre pasó, pero la Biblia de Dios sigue continuando, sigue corriendo y debe continuar corriendo, pero debemos orar por eso, dice Pablo, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ahora, aquí dice algo interesante, dice en el verso 1, corre y sea glorificada como fue entre vosotros, así como fue entre vosotros. Pablo está diciendo, así como la palabra de Dios llegó a tu vida, debe seguir corriendo en otros. ¿Cómo fue? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo fue la interacción de la palabra de Dios, de los de Tesalónica con la palabra de Dios? ¿Qué ocurrió primero? Acompáñame a la primera carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, la carta anterior, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra 6, Primera de Tesalonicenses 1, 6. Fíjate, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor,
recibiendo de la palabra de Dios en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando dice Pablo, la palabra de Dios debe correr, cuando llegó donde ustedes, está diciendo primero necesita ser recibida, y los tesalonicenses lo recibieron con gran gozo y en gran persecución. ¿Eso qué quiere decir? Cómo la palabra de Dios va a correr en tu vida y correr en este mundo, significa y tú y yo debemos recibirla primero. Eso significa, tal como los tesalonicenses lo recibieron, nosotros necesitamos ser discipulados. Eso implica recibir la palabra, ser discipulado, conocer, recibirla, conocer, arraigarnos en la palabra de Dios. Eso primero lo ocurrió con los tesalonicenses, y eso debe ocurrir con nosotros. Recibirla, arraigarnos en la palabra. Dios quiere hablarnos siempre por este libro. Y aquí está su voluntad, aquí está la verdad. Pero la recibimos tú y yo o no. Estamos con un corazón enseñable, con un corazón preparado para escuchar la palabra de Dios o no. Revisemos nuevamente, dice el texto en primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 6, que los tesalonicenses habían recibido la palabra. Recuerda el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. En primer lugar, recuerda, recibieron la palabra con gozo en medio de la tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La palabra de Dios había sido arraigada en ellos, habían aprendido a ser discípulos, pero no solamente se quedaron ahí, sino que lo que dice el versículo 8 es más abajo, un poquito más abajo, ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 dice claramente, porque partiendo de vosotros, o sea, ¿de quién? De los tesalonicenses, de ellos, de ser discípulos, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente que sea recibida la palabra, sino que debe ser divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Le habían quitado el trabajo a Pablo, habían aprendido a ser discípulos, habían arraigado la palabra en su corazón, habían preparado su corazón, pero también estaban claros que tenían que divulgar la palabra de Dios. Había que divulgar la palabra de Dios para que corriera. Hay que divulgarla. No solamente tenemos que ser discípulos, tenemos que hacer discípulos a otras personas, divulgar la palabra de Dios. Pero no se queda ahí el texto. Regresemos al capítulo 3 del segundo libro de Tesalonicenses, y dice que ahí en el versículo 2 dice, no solamente que la palabra del Señor corra, sino que también sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La palabra sea glorificada. La palabra glorificada aquí significa coronar de gloria la palabra de Dios, coronar de gloria la palabra de Dios. Nosotros debemos coronar de gloria la palabra de Dios. ¿Cómo podemos coronar de gloria la palabra de Dios en nuestra vida? Yo lo invito a que vayamos allá al libro de Tito, capítulo 2, versículo 5. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después de Pablo estar dando instrucciones a los cristianos, le dice en el versículo 5, a ser prudentes a las mujeres, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo nosotros podemos coronar la palabra de Dios en nuestra vida? Cuando no permitimos que la palabra de Dios sea blasfemada. ¿Para qué? ¿Para qué? Significa el propósito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y lo que está diciendo en pocas palabras es que para que nadie hable mal del cristianismo por culpa de ellas. Es lo que está diciendo. Vamos más adelante al versículo 10 del capítulo 2 de Tito. Y ahí dice, cuando le habla a los jefes y a los dueños y a gente, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Versículo 10, recuerden, de Tito 2. Tito 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿En todo qué? ¿Para qué?
Aquí está el propósito. ¿Para qué? En todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Para que todo adornar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que de esta manera, dice, sean dignos de toda confianza. Para que, dice, de esta manera sean ejemplos vivos y hermosos del fruto de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No debemos blasfemar, no debemos dañar la palabra de Dios. Debemos adornar la palabra de Dios en nuestras vidas para que los otros puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Desacreditamos la palabra de Dios cuando la gente que no conoce a Dios y aún los que conocen a Dios ven en nosotros conductas que no le agradan a Dios y que no están basadas en la palabra de Dios. No estamos hablando de ser gente moralista ni de ser gente buena. Estamos hablando de que como gente resucitada, como gente restaurada, como gente transformada en la palabra de Dios y en Cristo y su palabra que está en nosotros debe ser evidenciada para que la gente en nuestra conducta y ver nuestra conducta no blasfeme sobre la palabra de Dios, más bien que sea coronada de gloria la palabra de Dios, que sea coronada de gloria a Cristo en la vida de nosotros, para que la gente vea los hermosos frutos que hay de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No somos perfectos, hermanos, pero debemos vivir en línea con la palabra de Dios, para que no sea blasfemada la palabra de Dios y la gente no hable mal de nosotros y hable mal del Evangelio y hable mal de Cristo. Entonces, para ser glorificada, para coronar la palabra de Dios, debemos adornar la palabra de Dios, viviendo conductas agradables a Dios. Pero muchas veces nosotros, esa es una debilidad que tenemos, fallamos. No solamente ustedes, sino los líderes, los pastores, gente, fallamos delante de la gente y delante de ustedes y no entendemos eso, que no estamos coronando de gloria la palabra de Dios. No solamente hay que recibir la palabra de Dios, no solamente hay que divulgarla para que corra, sino que también hay que coronar de gloria la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios bendiga esa parte de nuestra vida, nos ayude en nuestras debilidades a seguir adelante. No somos perfectos, pero debemos vivir buscando cada día más vivir conforme a la palabra de Dios para que nos transforme. Ahora, es importante la manera en que vivimos, no solamente lo que creemos. Lo que creemos va a determinar cómo vivimos. Debemos estar arraigados en la palabra de Dios. Primera petición, pasamos a la segunda, verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. La segunda petición que Pablo tiene no es solamente la palabra, es protección. Pablo dice, por favor, oren por nosotros para que Dios nos libre. Liberar significa rescatar. Pablo había pasado problemas en Tesalónica. La primera vez llegó un alboroto y lo querían agarrar. Le tuvieron que esconder y Pablo tuvo que salir a otra ciudad cercana. Antes de eso, otra vez en Hechos 16, lo pueden leer después. En Filipos, Pablo es azotado. Y ahí se arma un alboroto y agarran a Pablo, lo azotan y lo meten a la cárcel. Entonces, Pablo sabe que Dios está abriendo puertas, pero para que la gente conozca a Dios, pero también sabe que hay obstáculos, hay oposición, hay hombres malos, hay hombres malvados, hay hombres que se oponen y que se resisten, y que no solamente en forma, una posición en forma intelectual, sino que son activos en contra del Evangelio, para tratar de impedir que el Evangelio avance. Pablo dice que necesitamos que oren por nosotros, pues. Eso es lindo, precioso. Pablo es así, no es super apóstol, de que no está pasando nada, una esfera de gloria, aquí no pasa nada, aquí yo estoy súper bien. No, aquí tengo problemas. Hay gente que nos ha hecho eso, por favor, oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones.
Tú sabes, yo necesito tu oración, los pastores necesitamos oración, la gente a cargo de la iglesia y el ministerio de la iglesia necesitamos oración. Ahora esta iglesia necesita sus oraciones con los líderes. Esto marca la diferencia en el ministerio. A veces la oración como el último recurso, no es el último recurso, es una bendición, un privilegio saber que cuando tú oras, Dios está escuchando, Dios es fiel y Dios va a responder. Es un gran privilegio orar. Ahora, ¿qué podemos ver también acá? Que si queremos que se parte la oración de que la palabra de Dios corra en nuestra vida y en otros, hay peligros. Esa es una posibilidad, hay riesgos que va a implicar que podemos morir o podemos al aplicar la palabra de Dios va a haber riesgos. No le va a gustar a toda la gente que tú hables de la palabra de Dios. A lo mejor en tu propia familia no van a estar de acuerdo contigo, se van a oponerse y van a presionarte y tratar que desistas. A lo mejor con presión emocional, como en el caso de Pablo, con una presión física, de golpes, de otra. No hemos llegado a ese extremo aquí en esta tierra, pero hay cierta parte en el mundo que eso ocurre, en África, en Asia, gente que cree en el Evangelio y es perseguido por su fe. Entonces debemos estar conscientes que hay riesgo implicado en la palabra, cuando la palabra de Dios corre en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Y cuál es la confianza ahora? ¿Cuál es la confianza que tenía Pablo en verso 3? Pero es un contraste aquí. Los pero de Dios son asombrosos, pero fiel es el Señor. Ese es un contraste. Va a decir algo opuesto a lo anterior. Pero es fiel. Oren, claro, oren malos, perversos, oren sí, pero hemos pasado por todo eso en Tesalónica, en Filipo, pero fiel es el Señor. Tú podrías decir eso, yo podría decir eso, sé que pasé por esto, sé pasar por diferentes circunstancias, pero fiel es el Señor. Siempre que nos pasa algo, decimos siempre Dios es bueno, pero cuando pasan las cosas malas, Dios es malo. No, Dios siempre es bueno. Lo que nos pasa a nosotros no cambia el carácter y la naturaleza de Dios. Dios siempre es bueno, Dios siempre es fiel. Son palabras mayores aquí en la palabra, pero fiel es Dios, palabra mayor aquí. Dios es fiel. Aunque pasamos por sufrimiento, cuando nos tocan problemas, cuando nos tocan circunstancias, otra cosa es decir, pero fiel es el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos y hermanas? Pablo es un hombre, no es un novato en padecer, pasó por muchos problemas, y muchas veces no justamente, no padeció muchas veces por su pecado, no por malas decisiones. A veces que nosotros nos toca padecer por eso, Pablo está sufriendo simplemente por la causa del Evangelio. Está trabajando trabajando por Jesús y a pesar del costo de eso que tuvo que pasar, pero él puede decir, fiel es el Señor, pero fiel es el Señor. Entonces Dios nos va a establecer, nos va a fijar, debemos confiar, eso es lo que Él va a hacer por ti. Él va a hacer en ti, Él nos va a afirmar. Esa es su fidelidad. No te quepa duda, no importa la circunstancia que Dios es fiel, y Dios fiel cumple lo que promete. Fiel es lo que llama, fiel es que nos llama, y Él lo va a hacer. Y dice claramente la palabra. Y lo segundo que va a hacer, Él nos guardará. Y nos guardará del mal. Es interesante porque esa palabra guardar, Él nos puede guardar de las cosas malas que suceden. Eso es lo que podemos pensar. Algunos estudiosos piensan en eso. Realmente la palabra en el original dice, va más allá de la maldad. Pablo está diciendo, Él nos va a guardar del maligno. Esa es la intención en el original que Pablo no está hablando.
Dios nos va a guardar del maligno, del diablo, de Satanás, del adversario, del león rugiente, y nos ha prometido que nos va a guardar. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Mira, acompáñame a 1 Juan. Juan el discípulo amado habla un poco de esto. 1 Juan, capítulo 5, los 5 versículo 18. 1 Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel está en mayúscula, que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no le toca. Ahí está la palabra. El maligno no le toca. Si ha nacido en uno y ha conocido a Jesús, es una promesa para nuestra vida. El maligno no nos toca. A veces el círculo cristiano enseña el satanismo con Satanás, como fue ser todopoderoso, como el polo opuesto a Dios. Satanás no es el polo opuesto, no es la contraparte a Dios. Dios no tiene contraparte, no hay otro igual a él. Satanás es un creador caído poderoso, pero no todopoderoso. Ni es omnisciente ni omnipresente. Dios nos ha prometido que el maligno no nos toca. Como dice en Tesalonicenses, que Dios nos guarda del maligno. Sí, nos guarda del mal, pero no todo el mal. Estamos expuestos a un mundo caído y estamos frente al mal. Sí. Y fíjate lo que ha pasado en nuestro país, en Colón, esos 7 muchachos que fueron matados. Estamos expuestos al mal. Mataron a esos muchachos, gente buena. ¿Y qué pasó? 2 locos nos mataron. Dios no nos prometió vivir en un mundo justo. La injusticia, matar a estos 7 jóvenes. Pero Él nos prometió, en medio de esto podemos experimentar paz, porque Él venció al mundo. Entonces, la promesa que Pablo le dice que tenemos como una demostración de la fidelidad de Dios, del Señor, que Él nos va a afirmar y nos va a guardar del mal, del maligno. Versículo 4, y eso le tenemos confianza con respecto a nosotros. Versículo 4, hacéis y haréis lo que Dios ha mandado. Dice claramente, mi confianza está en el Señor. Primero, mi confianza está en el Señor, en lo que Él está haciendo, lo que va a hacer en su vida. Mi confianza primeramente está en el Señor. En Filipenses dice que Dios va a terminar la buena obra que empezó en nosotros, que Él pone el querer, el hacer en nuestras vidas. Realmente Dios está 100% comprometido, involucrada para que nuestra vida sea transformada y cambiada por Él. Dios está siempre 100% comprometido. Mi confianza está puesta en el Señor. Pero también dice algo interesante. No solamente si tenemos confianza con respecto al Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Ahí está la otra parte. Es nuestra responsabilidad a ser obedientes. Dios está comprometido a hacer la obra en ti, pero tú también tienes que responder. Yo debo responder siendo obediente. Eso es lo que dice Pablo. En que hacéis, que ahorita está haciendo lo que yo le he enseñado, lo que le enseño, y que haréis, y que van a continuar en la misma manera. ¿Haciendo qué? Lo que es enseñado, mandado. La palabra de Dios, la enseñanza. Otra vez Pablo volviendo a lo importante, la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente para escuchar, es para vivirla y aplicarla y obedecerla.
Y cuando lo vimos y lo aplicamos, es cuando la vida nuestra va a ser cambiada y transformada, no de otra manera. Santiago, no nos engañemos a nosotros mismos, simplemente pensamos con ser oidores. La palabra va a ser todo lo que nos promete hacer. Necesitamos ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Cuando tú y yo escuchamos, dejamos que Jesús nos enseñe y el Espíritu Santo nos vaya revelando y nos vaya enseñando lo que dice este libro. Cuando respondemos nosotros a amorosa obediencia a Dios, somos transformados. Es ahí cuando somos transformados. Las dos cosas se juntan ahí cuando se logra el propósito que Dios quiere. La fidelidad de Dios es súper grande, es poderosa. Te va a ayudar a ti poniendo el querer y también el hacer, pero la fidelidad no es luz verde para tu desobediencia y la mía. No significa que porque yo fiel yo puedo vivir una vida desobediente y no pasa nada. Dios es fiel, pero aquí dice así como lo están haciendo y como lo seguirán haciendo, como yo les he mandado. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es importante hacerlo. Continuar y permanecer aplicándolo en nuestra vida. Y fíjate, verso 5. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ese es el anhelo de Pablo. Es el anhelo de Pablo. Es la oración de este hombre con los cristianos en esta ciudad de Tesalónica. Créeme que seguramente es un anhelo para cada uno de nosotros. No, que el Señor encamine. Cuando el Señor está hablando de Jesús, y que Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esa palabra encamina es una palabra que dice quitar los obstáculos. Pablo está diciendo, y que Jesús quita los obstáculos. Otra definición sería, haga el terreno liso o aplane el terreno y quite los obstáculos. ¿Para qué? Para que entre nosotros y el amor de Dios, entre nosotros y la paciencia de Cristo. La palabra es preciosa. ¿Sabes? Dios te ama. ¿Sabes qué? Dios te ama. Nos está diciendo aquí del amor, nos está hablando del amor de nosotros para con Dios. Es nunca el énfasis de la Biblia. El énfasis en la Biblia, en el Evangelio, no lo que tú y yo hacemos por Dios, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuánto a Dios amó al mundo, que Dios ama el pecado. Y ves, Pablo siempre va a decir en su carta, Dios ama al pecador, Dios nos amó a nosotros. Aquí no está hablando, Dios quite los obstáculos para amar más a Dios, sino para que tú puedas recibir y experimentar el amor de Dios, no a Dios, de parte de Él. Y me gusta porque dice, amor de Dios, el amor de Dios. No es que Dios me tolera, no que Dios me aguanta. No es eso, no es de eso. Aquí literalmente, Dios me ama, Dios te ama, Dios me ama, Dios te ama. Eso es lo que dice. Dios te ama. ¿Cómo responde a eso? No Dios que te aguante, Dios te soporte, Dios te tolera. Dios te ama, Dios te ama, Dios me ama. Y Jesús quitó el obstáculo que había allí entre Él y nosotros. Entonces ese obstáculo, ¿de qué manera lo quitó? Lisó el terreno para que llegamos a Él, muriendo en la cruz por nosotros. El obstáculo que me impedía fue experimentar el amor de Dios, era nuestro pecado. Nos rebelamos en contra de Dios, le dimos la espalda a Dios en el Edén. Y vivimos vidas rebeldes a Dios. Así estabas tú antes, así estaba, quizás estás todavía, y estaba yo así. Tenía una vida de espalda a Dios. Fiel quiere decir que el Señor es confiable.
Fiel quiere decir que el Señor, que Él cumple todo lo que promete, que Él no cambia. El Señor es confiable, Él cumple todo lo que promete, pero fiel el Señor. ¿Sabes qué? Sabe, a pesar de todo lo que ha pasado, Jesús sigue siempre, es fiel, siempre es confiable, no cambia. A pesar de todo lo que pasa, la persecución, a pesar del dolor, Jesús sigue siendo confiable. ¿Por qué sigue siendo confiable Jesús? Porque Él es bueno, porque Él es bueno. En su carácter, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Las circunstancias no cambian a Dios. Nosotros debemos ver nuestras circunstancias a la luz de lo que pasa. Pero dice, y el verbo y el tiempo dice aquí, Él es fiel. Él no fue y será, Él es fiel. El tiempo es importante, es presente, es hoy, es ahora, es activo, es que se está ejecutando ahora esa acción. Lo que Pablo está diciendo es que lo que Dios es fiel ahora y su fidelidad se está implementando ahora en la medida que a pesar de nuestra vida, a pesar de la tragedia, Él se está implementando ahora, a pesar de todo, Él se está implementando, está demostrando su fidelidad en nuestra vida. A veces no lo vemos, a veces nos pasan cosas, Dios está en silencio, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? Y no entendemos, y tratamos de conocer e entender a Dios a través de las cosas que nos suceden. Necesitamos conocer a Dios, por eso la palabra es importante, porque como estamos hablando anteriormente, la manera que conocemos la palabra, quién es Dios, está en este libro, en la palabra de Dios. Dios se reveló a nosotros, quién es Él, y la perfecta revelación, quién es Dios, está en su Hijo Jesucristo. Él es fiel, Él es bueno. Fiel es Dios, acuérdate de eso, que hoy, a pesar que esté pasando, Dios fiel es Dios. Una enfermedad, un cáncer, una enfermedad terminal, o alguien que ha muerto, o una crisis en tu matrimonio, económico, con tus hijos, problemas con tus hijos, con tu padre, Dios sigue siendo fiel, no va a cambiar. Nuestras circunstancias no espantan a Dios, no los asusta. Él va a mostrar su fidelidad para con nosotros en medio de la situación que estamos atravesando. Entonces Pablo, pese a la adversidad, yo puedo seguir confiando en Jesús. Ahora, ¿cómo la fidelidad de Efesios se va a manifestar en nuestras vidas? Fíjate lo que dice ahí en la palabra. Pero fiel el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Dos cosas que podemos ver la fidelidad del Señor. Número uno, que Él va a afirmar nuestra vida. Él va a afirmar nuestra vida. Él va a afirmar nuestra vida. La palabra afirmar quiere decir fijar firmemente. Quiere decir que Dios nos va a fortalecer, nos va a fijar fijamente, nos va a fortalecer, fijar firmemente. Pensemos, la cosa mejoraría si nuestro problema dejarse de existir, y siempre oramos para que Dios nos saque, sea lo que estamos pasando, y tampoco nos canta el sufrir y nos canta el sufrimiento. Yo no estoy diciendo eso, pero muchas veces trae profundidad en nuestras vidas, y las raíces crecen cuando hay un fuerte viento. La palabra del sembrador está clara en cuanto a eso. No rindiendo a la señoría de Cristo, que está rechazando el amor de Dios. No lo haga más. Entrega tu vida a Cristo. Jesús aplanó y quitó el obstáculo, pues, para que tú y yo podamos experimentar y recibir su amor. Tú debes especialmente entender, no hay ninguna razón, tú te mantengas lejos de Dios. Él quita el obstáculo, Él quiere derramar, tú puedes experimentar su amor en tu vida.
Sí, pensemos mucho. Estos cristianos aquí en Tesalónica estaban siendo perseguidos, hollados por sus amigos, por su familia, por su misma ciudad. Y cuando la gente te da espalda, te traiciona y te pone complicado, tu familia no quiere nada contigo, quiere seguir a Jesús, que te da la espalda, no te quiere mucho. Tus amigos, tus compañeros, tus hermanos se burlan de ti, y antes hacías esto, y ahora no haces esto, ahora el amén, el aleluya. Ay, acuérdate, podrás haber perdido todas las amistades, perder. Dios te sigue amando, Dios te sigue amando. Su amor es suficiente, su amor es suficiente. Él te ama. ¿Es suficiente para ti o no? Sí, es suficiente. Es suficiente, pero es suficiente para ti y para mí. Dios se encamine y quite los obstáculos para experimentar el obstáculo. Y segundo, los obstáculos para experimentar el amor. Y lo segundo, y a la paciencia de Cristo. Cristo fue paciente. Esa palabra común es resistir, es tener perseverancia. Cristo perseveró hasta el final, enfrentó la cruz. Acuérdate del contexto. Estos cristianos están siendo sufriendo, están siendo perseguidos estos cristianos. Cristo enfrentó a la cruz, perseveró, fue traicionado. Y Pablo pone dos motivaciones delante de ellos, en medio del dolor. Pablo, y tú estás en medio de dolor y estás en medio de una prueba, de una circunstancia difícil, debes mantener al frente mirando estas dos motivaciones. Número uno, Dios te ama y Dios no te va a dejar. Y número dos, considera la paciencia de Cristo. Lo que sea que está pasando en tu vida, lo difícil lo que estés viviendo, no se compara en lo que Cristo pasó por ti. Nada, no se compara. No se compara lo que Jesús experimentó para salvarte a ti y a mí. Eso debe inspirarnos. Eso debe darnos esperanza, de no rendirnos, seguir de lo que Cristo es dispuesto a hacer, perseverar, a soportar, a resistir, simplemente como una demostración de su amor por ti y por mí. Es una motivación. No te rindas, sigue adelante, resiste. Porque a veces nos preguntamos ¿por qué debo continuar? ¿Por qué debo seguir caminando? ¿Por qué debo seguir caminando? Mira lo que estoy pasando, por lo que me está pasando, porque hay dos razones. Dios te ama y lo que tú y yo pasamos no se compara con la sombra, con lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Pero fiel es el Señor, que te va a afirmar, y te va a afirmar y te va a librar. Quizás no lo ves hoy, pero eres fiel y cumple lo que se promete, y te va a sacar de donde está. Las pruebas son temporales, no son para toda la vida. El Señor es fiel. Como conclusión, ¿cómo podemos ver la fidelidad de Dios en diferentes cosas? En estos 5 versículos vemos la fidelidad de Dios. Primero, Él oye nuestras oraciones. Hermanos, oren. ¿Por qué vamos a orar si Dios no nos escucha? ¿Por qué sentido oramos? Nos invita a recordar que nos escucha. La fidelidad de Dios es que Él nos ha dado su palabra. Tenemos este libro, la palabra. Dios nos da Dios puede haber guardado silencio y habernos abandonado y nunca más habernos hablado, pero nos habló por su palabra. Dios ha sido fiel, nos dio su palabra para revelarse Él mismo. Por eso Dios es fiel. Número 3, Dios muestra su fidelidad que nos guardará del maligno y nos ha prometido cuidarnos del maligno. Número 4, muestra su fidelidad porque va a firmar y nos va a fijar nuestra vida y nos va firmemente. Número 5, vemos la fidelidad de Dios. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No por quien tú eres, por lo que Él es, porque Él es bueno, Él es amor. Y por último,
podemos ver la fidelidad de Él, que Él fue paciente en soportar la cruz para rescatarte a ti y a mí. Él no tiró la toalla, Él no se hundió, Él llegó hasta el final para salvarte a ti. Llega al final. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes